Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar viendo un video más que interesante. Este video surge de los vivos de entre semana, en los cuales tuve muchísimas preguntas sobre líderes y tippet. Este es un video más que interesante para aquellos que se están iniciando en la pesca con mosca y también para aquellos pescadores asiduos que muchas veces quizás les haya pasado, que han ido a pescar a algún lugar y no han tenido la misma suerte que otros pescadores. Eso posiblemente se deba al estado del líder, al largo del líder y posiblemente a la presentación de la mosca. Así que no te muevas de ahí porque este video es más que interesante para verlo hasta el final, por la cantidad de detalles y tips importantes que vas a tener que tener en cuenta a la hora de buscar una buena presentación. Antes de meternos de lleno en el video, voy a invitarlos a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste al canal, andate al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y también apretá la campanita azul. Eso va a hacer que todas las semanas te avise cuando yo voy sacando videos nuevos. Sin más presentaciones, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el video de hoy. Antes que nada quiero definir lo que es el líder. El líder es el eslabón fundamental y muchas veces crucial a la hora de presentar la mosca en el agua. El líder es aquel pedazo de nylon que va entre la línea y la mosca y que muchas veces es crucial a la hora de depositar la mosca donde nosotros queremos pescar. ¿Por qué digo que el líder es crucial en el equipo de pesca con mosca? Ese pedacito de nylon que va entre la línea y la mosca es fundamental para la presentación de la mosca. Eso hace que muchas veces nosotros pesquemos o no pesquemos. Les voy a dar un ejemplo. Quizás alguna vez les pasó que fueron con un amigo a pescar. Su amigo, muy cerca de ustedes y utilizando la misma mosca, él pescaba y ustedes no. ¿Alguna vez les pasó? Tengamos en cuenta entonces que posiblemente se deba al líder, al estado del líder. Quizás el suyo estaba más corto, tenía algún nudo de viento o estaba en malas condiciones, cosa que las truchas pueden ver. Entonces, quizás cuando la mosca caía, no tomaban porque la presentación nuestra no era la correcta. En la actualidad, la mayoría de los líderes vienen fabricados con un monofilamento graduado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes notan cuando sacan el líder del paquetito, van a ver que tiene una parte más gruesa, que es la que se ata a la línea, y después se pone cada vez más finito hasta el punto en el que se ata la mosca. Esto es fundamentalmente por dos razones. La primera, la presentación que la mosca va a tener en el agua. Y la segunda, para que las truchas no vean lo que arrastra la mosca cuando nosotros vamos trayendo. Entonces, a tener en cuenta esto, la mayoría de los líderes vienen fabricados de esa manera. Así que fíjense cuando lo sacan, parte gruesa a la línea, parte finita a la mosca. Ahora quiero hablar un poquito de lo que es la función del líder en el equipo de pesca con mosca. ¿Qué función tiene el líder? Principalmente tiene dos funciones. La primera es unir la línea con la mosca de una forma invisible para que las truchas no lo vean. Esa es la primera función que tiene el líder. Y la segunda función, no menor, es precisamente llevar y trasladar la energía del lanzamiento desde la línea hasta la punta de la mosca. ¿De qué forma la transmite? Vieron que les expliqué que había una parte que era mucho más gruesa y después se iba poniendo cada vez más finita. Eso es precisamente para que transmita la energía de una forma correcta entre la línea y la mosca, para que la presentación sea primero cayendo la mosca y luego cayendo el resto de la línea. Muy bien, otro punto que quiero aclararles y no menor es el hecho de los líderes y las medidas de los líderes. No sé si les ha pasado alguna vez que han ido a comprar un líder y de repente se encuentran con una medida en pies y otro que tiene un numerito y una X y no saben de qué se trata. Todos los líderes en la actualidad vienen con una medida entre 7 pies y 12 pies de largo. ¿Qué quiere decir? Vamos a traducirlo. Significa que tienen un largo de un poquito más de 2 metros y llegan hasta 4 metros de largo. Acá arriba van a ver una medida exactamente que dice 7.5 pies y un 2X. ¿Qué significa eso? Que la medida va a estar aproximadamente un poco más de 2 metros de largo en el líder, que son los 7.5 pies, y el 2X, lo van a ver acá, atrás en el cartoncito, les indica el peso que resiste este líder. Si ustedes se fijan acá en el anteúltimo, van a observar de que en realidad el X que está arriba está representado en kilogramos aquí abajo, que es lo que soporta ese líder. A medida que vayamos aumentando el número que está delante del X, eso significa que menos pesos va a resistir. Así que a tener en cuenta a la hora de comprar el líder. Si vamos a pescar a algún lugar donde de repente tenemos truchas grandes, lo ideal es comprar líderes con números muy bajos delante de la X,
casos de 0x, 1x o 2x. Si vamos a pescar a lugares donde las truchas son pequeñas, lo ideal es comprar líderes más finos, en realidad líderes 6x, 5x, 7x, sin ningún problema. En la actualidad hay muchos pescadores que hacen sus propios líderes. Esto lo hacen con pedazos de tippet de diferentes medidas. Ahora, mi recomendación es que si vos querés hacer tu propio líder, tengas muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si los nudos no están bien hechos entre las uniones de los tippet, eso no va a funcionar. Va a quedar muy ancho posiblemente entre unión y unión y eso haga que se genere mucho drag a la hora de traer la línea. Otra circunstancia que te puede resultar negativa es que si está mal hecho el líder con los diferentes pedazos de tippet, la transmisión de energía entre la línea y la mosca no sea la correcta, lo que va a hacer que también la presentación de la mosca no sea buena y en ese caso también te evite o te quite pesca. Entonces, vuelvo a repetir, si vas a hacer tu propio líder, asegúrate de que esté bien hecho, que las uniones sean correctas, sean buenas, que los nudos, mi recomendación, sean nudos de sangre entre una medida de tippet y otra medida de tippet sean perfectos, no tengan pedazos de nylon hacia afuera, no sean muy gruesos entre unión y unión. Trata de hacerlo lo más fino posible. Vas a ver que de esa forma el líder sí te va a funcionar, pero bajo esas condiciones. Quiero hacer una aclaración especial a pedido de un suscriptor. El otro día me preguntó con qué líder iba a pescar dorados, y esta aclaración va para vos. Por lo general, cuando vayas a pescar cualquier pez que tenga dientes filosos y te pueda cortar el líder, lo ideal es hacer lo siguiente. Vas a una ferretería y compras un alambre de acero no muy grueso. Un pedazo de alambre de acero no muy grueso. Ese alambre de acero lo vas cortando o porcionando en diferentes pedazos de 20 centímetros. Una punta de ese alambrecito de 20 centímetros se lo atás al líder y el otro a la mosca. Eso va a permitir de que puedas pescar esos pescados que tienen dientes filosos y no te corte el líder a la hora de pescarlos. Lo que sí te voy a hacer una aclaración importante. Ten en cuenta que mientras más larga sea la jornada de pesca y más peces captures, eso se va a ir gastando. Entonces lo ideal es llevar varios pedacitos de 20 centímetros para ir cambiándolos durante la jornada de pesca y que no pierdas ningún pescado durante el transcurso del día. Ahora quiero compartir con ustedes este gráfico que es explicativo de muchas consultas que me hicieron durante la semana. Vamos a meternos en este cuadrito. Analicémoslo juntos. Puntos a tener en cuenta. Punto número 1. Con la línea de flote la longitud estándar es igual al largo de la caña. ¿Qué quiere decir esto? Que en una línea de flote lo que se utiliza habitualmente y de forma estándar es que el largo del líder sea el mismo largo de la caña. O sea, el líder cuando lo atamos en la línea, de allí hasta la mosca, que tenga el largo de la caña. Eso es lo que sería la longitud estándar o la medida estándar del líder al utilizar líneas de flote. Punto número 2. Al pescar con moscas secas es bueno estirar el largo o alargar el líder. Al estirar el largo del líder por intermedio de un tippet más finito, lo que logramos es que la presentación sea mucho más precisa, más correcta y que muy posiblemente las truchas no puedan ver el líder o la parte gruesa del líder. Eso hace de que al no identificarlo como parte de la mosca y darse cuenta que es una imitación, vayan a buscarla y tengamos muchísimo mejor resultado del que obtendríamos con un líder mucho más grueso que sea perceptible a la visión de las truchas y ni hablar si tienen la posibilidad de ver la línea atada a la punta del líder. Entonces, a tener en cuenta este punto 2, que es muy importante a la hora de alargar el líder y por qué alargarlo. Punto número 3. Con líneas de hundimiento es bueno cortar el largo, aproximadamente la mitad del largo de la caña. ¿Por qué esto? Porque en realidad cuando utilicemos líneas de hundimiento, lo que vamos a buscar va a ser de que el líder sea lo suficientemente ancho o más grueso en realidad para soportar el hecho de capturas más grandes. No nos olvidemos de que por lo general cuando utilizamos líneas de hundimiento lo vamos a hacer en lagos y lagunas. También lo vamos a poder utilizar en ríos grandes y caudalosos, pero generalmente lo vamos a utilizar en lagos y lagunas. También a tener en cuenta que posiblemente el tamaño y la fuerza de las truchas en estos lugares es mucho más fuerte. Entonces, se acorta el largo del líder, lo que buscamos allí no es la presentación, porque en realidad la presentación no va a ser necesaria, ya que la mosca y el líder se van a hundir con la línea de hundimiento. Lo que vamos a buscar va a ser que al momento en que la trucha tome la mosca, nosotros tener un líder lo suficientemente resistente para poder soportar el pique y la pelea de esa trucha
debajo del lago o laguna en la que vamos a estar pescando. Punto número 4. Con anzuelos chicos se debe usar un líder más fino y alargarlo. ¿Qué quiero decir? Cuando utilicemos moscas pequeñas en anzuelos muy chicos, por lo general lo ideal es alargar el largo del líder, como en el caso de las moscas secas. ¿Para qué? Para que el tippet pueda pasar por el ojo del anzuelo, ya que es un anzuelo muy pequeño, y también para que la presentación y la percepción del pez debajo del agua sea la correcta, que la trucha no pueda ver pedazos de líder grueso y de esa manera no tome la mosca. Al contrario, estirándolo y poniéndole pedacitos de tippet más finitos en la punta, lo que vamos a lograr va a ser que el pez no vea la unión de la mosca con el líder y de esa forma busque esa mosca. Punto número 5. Con moscas grandes, usar un líder más grueso y acortar el largo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo ideal en estas situaciones de pesca es precisamente hacer lo que hicimos con la línea de hundimiento. Acortar el largo del líder para dejar más grueso ese líder y poder utilizar moscas más grandes en anzuelos más grandes, caso de streamers o algún tipo de mosca atractora en anzuelos grandes. Eso va a permitir también de que podamos tener mayor resistencia al pique y mayor resistencia a la lucha. Tener en cuenta también de que las moscas más grandes por lo general las vamos a utilizar en los mismos lugares donde utilicemos la línea de hundimiento, tanto en lagos como en laguna y también en algún río bien caudaloso y grande. Ahora me gustaría hablarles un poco de lo que es el tippet y para qué sirve. El tippet es un pedazo de nylon más fino que el líder que vamos a utilizar para precisamente extender el largo del líder y también reemplazar el líder a medida que se va gastando o cortando al cambiar las moscas. Es fundamental llevar tippet a la hora de salir a pescar con mosca, porque si no llevamos el tippet, lo que nos va a pasar va a ser de que a medida que cortemos el líder nos va a quedar cada vez más corto, hasta un punto en el que seguramente las truchas van a ver la línea atada al líder y en ese momento les puedo asegurar que vamos a dejar de pescar. Entonces, a tener en cuenta la importancia del tippet a la hora de salir a pescar con mosca. Es fundamental precisamente por esta razón que yo les comentaba: extender el largo del líder y también permitirnos que el largo del líder se mantenga en el tiempo de pesca. Quiero compartir con ustedes algunos tippet que yo utilizo a la hora de salir a pescar para que vayan observando y se den cuenta más o menos de lo que estamos hablando. Como pueden observar, ahí dice que es un 4X, ahí dice la marca incluso y demás, ¿sí? Y este es uno de los tippet que yo utilizo a la hora de salir a pescar. Como pueden observar acá, llevo 3 tippet diferentes. Algo que quería aclararles y que es muy importante es el uso del tippet a la hora de salir a pescar. Es importante llevar varias medidas diferentes de tippet o varios tippet diferentes. ¿Para qué? Para que a medida que avanza la jornada de pesca y vayamos cortando el líder, podamos agregar pedacitos de tippet que correspondan a la medida del líder que nos está quedando. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Se acuerdan que habíamos explicado de que los numeritos que estaban delante de la X en los líderes definían lo que era el peso que soportaba el líder y el ancho de ese líder? En los tippet pasa igual. Al comprar tippet van a poder observar también, como les mostré recién, que tiene un numerito, en el caso del que mostré recién era un 4X, ¿sí? Y eso determina el peso que soporta y el ancho de ese nylon que le vamos a agregar a la punta del líder. A tener en cuenta lo siguiente: si nosotros tenemos un líder 2X, lo ideal a la hora de agregar un pedacito de tippet va a ser que el tippet sea más fino que el líder que esté quedando. ¿Qué quiero decir? Si utilizamos un 2X, lo ideal es agregarle tippet 3X o 4X. En todos los casos esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al revés, no va a ser el trabajo o la función, no va a cumplir la función, el líder que tiene que cumplir, que es la de trasladar la energía desde la línea hasta la punta de la mosca. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en el traslado de la energía con una parte que es más pesada que la otra y que es intermedia. Por ende, la energía no se va a trasladar de la forma correcta y la presentación no va a ser la correcta. Eso muy posiblemente genere que no pesques o que tengas una pesca inferior a lo que podrías tener si utilizas el líder y el tippet correcto. A tener en cuenta esto ante cualquier situación de pesca, porque muchas veces pasa de que por apurado o porque de repente es lo que tenemos, es el único tippet que tenemos y se lo ponemos, utilizamos un líder más fino o más chico que el tippet que estamos agregando. Eso no es así, eso no funciona de esa manera.
Hay que agregar el tippet más fino que el líder que nos esté quedando. Muy bien, llegamos al final de un nuevo video, espero que les haya gustado. De ser así, ponele like al video aquí debajo. Si querés hacerme alguna pregunta o si me querés decir algo, podés hacerlo también aquí debajo en los comentarios. Y por último, si no te suscribiste, suscríbete al canal. Esa es la forma que tengo yo de saber que vos estás de ese lado. Y obviamente todas las semanas te vas a ir enterando primero de los videos que yo voy sacando. No se olviden, todos los domingos video nuevo. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.